Nos encontramos en el cierre de la semana 1, Textos y Visiones del Mundo, módulo 1, Literatura, Arte y Expresión Comunicativa. Y este viernes 15 de diciembre de 2023 me gustaría hacer una revisión de los contenidos que van a poder encontrar. Es decir, me gustaría que fuera más como tips de las cosas que tienen que poner atención, muchísima atención para poder contestar la actividad integradora 1 y 2. Las actividades integradoras en detalle las pueden ver en la sesión del miércoles que ya está puesta en YouTube desde hace varios días. Y el día de hoy me gustaría hacer un repaso para que ustedes pudieran contestar de manera más sencilla esas actividades. Lo ideal sería que ustedes trajeran dudas para la clase, pero bueno, eso probablemente no sea, no sé, si alguien más llegue, pues tal vez no sea posible. Si nadie más llega, perdón, tal vez eso no sea posible, pero lo que sí me gustaría es que ustedes tengan algunas herramientas para contestar mejor algunas cosas, ¿no? Entonces, bueno, voy a hacer una revisión de manera general de cómo vamos y repito, idealmente sería tener eh, algunas dudas de ustedes. Entonces, bueno, la orden del día, digamos, es esta. ¿Cuál es el propósito de la sesión? Explicación de contenidos generales, la dinámica de trabajo y ejercicio de puntajes extras. La dinámica de trabajo podría no verse afectada si no llegan asistentes. La actividad integradora 1, la actividad integrada 2, ya las expliqué, nada más hay que de manera general. Cuestiones del plagio, que también puse en la clase anterior, ejemplos y ejercicios, y preguntas del público, dudas de los asistentes en la sesión y lo que va a suceder la próxima semana, que bueno, también creo que una de las cosas que está ahí es que adelanto cosas de la próxima semana, entonces pues creo que les vendría bien a ustedes revisarlo, por, creo que por para no perder tantos contenidos y como vamos a tener un receso a partir de la siguiente semana, o sea, la siguiente semana todavía hay clases, la siguiente ya no, pues considero importante que estas 2 semanas que estamos de receso académico, pues ustedes puedan aprovechar, si bien no para hacer tareas, por lo menos para que al regresar no se encuentren tan congelados o tan oxidados por 2 semanas de inactividad, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es eso. Y me gustaría hablarles de manera general y empezar con los videos que les pueden servir para las actividades integradoras 1 y 2. Como les expliqué el día miércoles, eh, los recursos que van a encontrar en la semana número 1, eh, literatura, arte y expresión comunicativa, son estos que están viendo en pantalla, pero tienen como una función adentrarnos en cuestiones de lectura, adentrarnos en cuestiones de qué es la lectura, cómo se puede leer, cómo se analiza un texto, qué es la literatura, cuál es fondo y forma, que también les repetí el miércoles que era muy importante ese texto, ¿no? Ese material. Y después de que les muestran cómo es la lectura, hay una revisión de los géneros literarios, es decir, qué es el lenguaje literario, qué es la narrativa, qué es la poesía y lírica. Y eso lo tienen que aprender para la actividad integradora 1, que es realmente indispensable para que ustedes lleven a cabo eh, con buen fin su actividad integradora, sus actividades integradoras 1 y 2. Entonces, bueno, voy a empezar con una parte que me parece indispensable, que es cómo se analiza un texto literario. El otro día analizamos un poquito los textos literarios y ahora les voy a poner un video que está en la plataforma que ustedes podrían ver, que se llama Análisis de un texto literario, dura más o menos 7 minutos y les va a permitir hacerse una idea de cómo empezar a analizar textos literarios. La idea que tenía hoy es que analizáramos textos literarios, pero también la idea que tenía hoy es que ustedes pudieran elaborar una paráfrasis o cita textual. Eh, entonces, de todos modos lo voy a poner, lo voy a compartir por si alguien que vea el video mañana puede compartirlo a través del chat, ¿no? Entonces, bueno, esa parte creo que es bastante positiva. Lo voy a poner. Del texto al contexto. Para aprovechar, comprender e interpretar un texto, es necesario que visualices claramente la información que los textos proporcionan con base en la realidad social que les rodea. De acuerdo con diversos especialistas en los campos de la sociolingüística, la etnografía del habla y la psicología social, la circunstancia social que rodea y se expresa en los textos es conocida con el nombre de contexto.
Lo importante en los contextos es entender que los diferentes escritos, documentos o libros a los que nos enfrentamos tienen referencias de la realidad de la que formamos parte. Para interpretar un texto amplia, analítica y comprensivamente, se requiere ser consciente de las repercusiones del contenido de los documentos que consultamos. Para darnos cuenta de la dimensión social que rodea y determina los textos, es importante, al momento de leer, tomar en cuenta la consulta, el análisis de los libros o documentos que trabaja las siguientes categorías de análisis. Campo o escena. Visualiza el momento, el lugar, los personajes de ese tiempo histórico y el público destinatario de ese momento y lugar. Funciones intrapersonales. Es la identidad personal, las opiniones personales, los propósitos, las metas y finalidades. Situaciones concretas de habla. Roles comunicativos. Autor, lector. Emisor, receptor. Roles institucionales. Voceros. Redactores, lectores de noticias. Jefes, empleados. Maestros, alumnos. Funciones emotivas. Es la expresión de sentimientos y de afectos. Funciones interpersonales. Son el tipo de relaciones entre los participantes orientada hacia una tarea o no. Funciones de grupo. Están determinadas por la pertenencia a un grupo social o profesional. Funciones intergrupales. Son relativas al tipo de relaciones determinadas por el estatus o posición social. Buenas tardes, ahora que vas entrando, Pascuala, muy buena tarde. Estoy poniendo un video. Mañana que ponga el video nada más voy a terminar queda 30 segundos del video y avanzamos un poquito hacia los demás cosas que tengo que decirles, pero bueno, dejo que termine esto y si quieres y tú tienes dudas, adelante, ¿vale? No se escucha, Pascuala. Sí, Ah, ok. entendí. Ya queda un minuto y Gracias. también te explico, sí. O económica de los mismos grupos. Por ejemplo, poder, dominio, solidaridad. Funciones culturales. Es la base general común, con consensos y hábitos por mencionar algunos. Conocimiento. Son los sistemas de creencias, de valores, de valoraciones e ideologías, las implicaciones y presuposiciones de unos hacia los otros y viceversa, todo lo cual afecta a las estrategias discursivas. Bueno, ahora sí, le doy la bienvenida permítame un segundo, a aquellos que van iniciando o que se van conectando. Y esta es la orden del día, Pascuala. Les puse un video que explica, repito, mañana lo puedes ver en el enlace que yo les mande, les explica cuáles son las mejores, digamos, cuál es una buena forma de contestar las actividades integradoras 1 y 2. Si tienes dudas sobre las actividades, obviamente me puedes preguntar, pero si tienes dudas más extensas, las puedes revisar también en el video que grabamos el miércoles. Eso sería muy agradable, que lo revisaras y que vieras cuáles son las mejores formas de, de que puedas contestar tus actividades integradas. Pero por supuesto, si hay dudas, adelante, me puedes preguntar lo que necesites. Eso es lo que vimos también el miércoles. Yo expliqué la actividad 1 y 2 y bueno, la dinámica de trabajo aquí es que tú preguntes si tienes dudas y que no te quedes callada porque si no hay una participación no te puedo dar los puntos extra. El punto extra no te lo puedo otorgar si no participas, si no haces lo que les pido, etcétera, ¿no? No hay tarea ni nada por el estilo, pero sí tienen que comprometerse un poquito con las actividades de Prepa en Línea CEP. Hoy, el miércoles vimos esto con detalle y ya que vimos este texto, pues era para mostrarles la actividad integradora número 1, cuál es, cómo se hace y demás. Habla sobre el contexto, habla súper como sobre el contexto. Y ahorita les voy a poner otro videito que también habla un poco sobre eso. Es este que se llama Poesía lírica, es este. Este que está acá, vean como contexto literario y geográfico, ay, perdón. Este que viene aquí que se llama contexto literario y geográfico,
ese es el que les piden que ustedes hagan en su actividad integradora número 1. Hay un cuadro, ahorita se los voy a mostrar también, hay un cuadro donde les piden a ustedes que respondan en 3 autores. Entonces, esos 3 autores tienen que contestar cosas. Donde dice contexto histórico y geográfico, ahí les puedo explicar y el video que acabo de poner también se puede explicar con eso. Entonces, revísenlo, para a veces se nota un poquito si no leyeron los videos, perdón, si no vieron los videos o si no leyeron los materiales, se nota un poco cuando están contestando las actividades. Entonces vean eso del contexto geográfico y qué es, revisen esto, versos, estrofa, rima y métrica, eso es, vean, realmente es muy cortito. Entonces, si tienen alguna duda o pregunta, pues lo pueden hacer, aunque no, ya no tengamos sesión, pues lo pueden hacer también, ¿no? Entonces, miren, la actividad integradora 1 se llama analizar textos literarios. Entonces, hay uno que se llama, aquí está, ahorita lo voy a compartir también. Y ese es la explicación de lo primero que tienen que hacer. Voy a compartirlo. Así que bueno, si tienes alguna pregunta, Pascuala, adelante. A ver, dime. Bueno, según lo que entendí en el video anterior que ya revisé, Sí, es el contexto histórico, sí, es como lo que estaba sucediendo cuando el escritor escribió la obra perfecto. o en el momento que vivió. Bueno, eso le entendí. No, 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 está muy bien. Es eso, de hecho. Entonces, Ujú. te será más fácil. ¿Estás viendo lo que les estoy mostrando en pantalla? Sí. Ah, bueno, eso aquí dice, por ejemplo, contexto sociohistórico y cultural de la obra. Y tienes que Ujú. distinguir muy bien, Pascuala, entre contexto de la obra y contexto del autor. Ten cuidado con eso, por favor. Y aquí les pedí que pusieran citas textuales. Citas y citas. O bien paráfrasis. Son 9 citas, ¿no? Ya revisé el video y me parece que eran 9 citas. Exacto, son 9 citas. Entonces, muy bien, ya lo has revisado. Ya, o sea, no tengo que repetirte más que tus dudas. Entonces, ve aquí, les expliqué también el lunes, que es el argumento, tema, acción. Les dije que era muy, muy importante el material que se llama fondo y forma. Y luego especifica cómo Sí. se relaciona el contexto. También aquí acuérdense de contestar. Y aquí tienen que poner las referencias, que supongo que si viste el video y me estás diciendo el número de citas es porque también viste el número de referencias y cuáles son las que Sí. son obligatorias, que les puse, creo que 6 son obligatorias. Nos puso seis 6 obligatorias. obligatorias. ¿Tienes alguna pregunta sobre eso? Nada más no le entiendo mucho en el argumento. ¿Cuál Ah, es el argumento? ese es muy fácil, Pascuala, pero el argumento es un resumen de la obra. Ujú. Entonces nada más, Ok. por ejemplo, esa que se llama, que estás viendo ahí, que se llama El Rey Burgués, tú la vas a leer, Ajá. pues a lo mejor Ajá. tomas algunas notas y luego me vas a hacer un resumen en orden, qué pasó primero, qué pasó después y cómo terminó el fragmento que leíste. Eso es el argumento. Ese es un resumen, Es que no dicho son lo por mismo, pero nosotros bueno, mismos. el argumento más bien se refiere cuando el resumen es de cualquier texto literario, es decir, si tú ves una noticia, haces el resumen, pero cuando se habla de textos literarios es argumento, pero es básicamente lo mismo. Bueno, gracias. Es que ahí me quedé un poquito No, yo sé, y para con... eso están estas sesiones, precisamente. El tema, la Ajá. acción, acuérdate, la acción nada más es fondo y forma. Acuérdate, no se te olvide, fondo y forma es la acción. Entonces, Así. pues no se te vaya a olvidar que puedes revisar el material que se llama fondo y forma y que también se los mostré ese día. Así que si viste, como me estás efectivamente diciendo que viste el video, también habrás notado que les puse fondo y forma y que después Sí, hicimos un pequeño ejercicio al respecto, sí, no recuerdo bien el ejercicio, pero sí, fondo y forma lo recuerdo. que era Me muy acuerdo que importante. ajá, y que en el otro trabajo en el siguiente, de esta semana, Sí, ahí mismo dice que fondo y forma. exacto. Sí, todavía no lo leo completo porque no he tenido internet, Ah, no te pero en los preocupes. ratitos que puedo, sí No, he yo estado sé. checando. Y mira, ay Dios, es este que estás viendo en pantalla, es ese justamente. Entonces, pues si puedes ver el video y por ahí aprovechas para no leer, ver el video y también lo vas leyendo al mismo tiempo, qué es fondo y qué es forma, porque tú me tienes que explicar en ese y luego, como bien dices, en el segundo tienes que explicar qué es fondo y forma.
Muchos me están adivinando, Pascuala, que es fondo, me ponen las ideas, pensamientos y emociones, y la forma es, cómo está escrito. Ok, eso está perfecto, pero hace falta otra cosa. Ahí vienen más cosas. Ahí viene, por ejemplo, lo del argumento. Mira, dice, es el resumen o síntesis de la obra. Es un resumen. Responde a la pregunta, Ujú, ¿qué sucedió en la obra? Entonces, si tú me contestas qué sucedió en la obra, con eso es suficiente para hacer un buen argumento. ujú, sí. ¿Va? ¿Tienes alguna pregunta sobre la actividad integradora uno en particular? No, no, de esa no, ya ya chequé el video y ya, nada más de la 2 ahí todavía no le entiendo, Vamos todavía a la no la 2. checo. Como, Espérame, te la como le digo que explico un tenía poco por... internet, ¿Sí? apenas estoy en eso. No te preocupes, te la explico por adelantado y luego si tienes dudas me puedes escribir en el chat interno de la plataforma y yo te voy a contestar. Seguramente estaré el fin. No reviso tan seguido como de lunes a viernes, que estoy 4 horas ahí, que es mi horario, pero el fin me meto. Entonces, te repito, a lo mejor tardo un poquito más en contestar, pero sí contesto. Bueno, gracias. Actividad integradora 2 Pascuala. Textos literarios, lenguaje y expresión humana se llama. Y viene aquí, ¿qué vas a hacer? Vas a abrir el texto que se llama Textos literarios, lenguaje y expresión humana, obviamente así se llama, y déjame abrirlo, nada más déjame cerrar unas cosas y ya veo lo demás. Por favor. Mm, Ahí va, ahora sí. Tienes que leer, ahí está. ¿Ya lo puedes ver? Sí, Bueno, tienes que leer un texto que se llama La canción de oro, del oro, perdón, de Rubén Darío. Y en la página 21 hasta la página, está en la página 23 y respondes las siguientes preguntas. Aquí viene. Espérame, ya. ¿Qué aprendiste del texto? Justifica tu respuesta. Ahí sí, nada más. Acuérdate, son 5 renglones obligatorios. Ojo con ujú, eso, nada más respeta los renglones. Y en todos los casos, a menos que se te indique lo contrario, respeta los renglones, por favor. ¿Qué aprendiste del texto? Puedes decir, pues aprendí que hay que tratar bien a las personas, como una moraleja que tú puedas ujú, desprender de ahí y la explicas en 5 renglones. Si quieres hacer ujú, citas y paráfrasis, lo veo muy positivo y sí les ayuda, ¿eh? No es obligatorio, pero les ayuda. Luego, identificas alguna problemática de la vida real, tienes que decirme si hay algún problema de la vida cotidiana que se aprecie en ese texto. Luego, ¿qué opinas sobre el lenguaje que utiliza? Pues puedes poner que es difícil o que es fácil, que a veces no lo entendiste, que tuviste que revisar un diccionario, etcétera, pero bueno, tienes que decirme. Igual en 5 renglones. Luego, ¿consideras que el lenguaje facilita o complica su comprensión? Es completamente libre, igual 5 renglones, y me pones pues que me lo complicó porque no estoy acostumbrada a leer cosas así y puedes poner ejemplos de palabras que no conocías y que a partir de la lectura del texto pues ya conoces. Eso es también. Y al final, ¿consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística y por qué? Ahí me pones que sí, o que no, también puedes poner que no, también se vale, pero lo importante es que me defiendas tu opinión y que ya tienes una lectura y entonces ya puedes opinar al respecto. Después, en el número 2 debes leer esta fábula que se llama El perro y el cocodrilo y debes redactar el texto como si se lo contaras a algún amigo o familiar, o sea, de manera muy informal. Aquí la palabra clave que voy a poner es, es un texto informal. ¿Ok? Es un lenguaje informal. En la segunda me vas a contar lo mismo en un lenguaje literario. Esa es la diferencia. Yo debo ver, pero no solo se trata de cambiarle una palabra. O sea, no es como que arriba es perro y abajo es can. Eso no necesariamente es lenguaje literario. Pero bueno, ahorita también voy a poner un video muy rápido, unos 5 minutos, 6 minutos, de lo que es el lenguaje literario para que comprendamos. Esta es la parte, esto que estás viendo en la pantalla, es la parte más importante de la actividad ya. integradora 2, ¿no? Ahorita la voy a poner un video que habla sobre eso. Y después aquí tienes, como bien dijiste, cuál es el fondo y cuál es la forma, y tienes que analizar y decirme, el fondo es el argumento, el tema, los personajes, el escenario, el tiempo, etcétera. Tienes que decirme todo eso. Y el tipo de lenguaje que te gustó más utilizar, el cotidiano o literario. Aquí es informal, digamos, o cotidiano. Es lo mismo.
¿Ok? Sí. Ya veas así y al final acuérdate que me pones tus referencias. Aquí deben ser por lo menos dos. Una es la canción de oro, del oro y otra es el perro del cocodrilo. O sea que debes poner dos referencias. ¿Sí? Y ahora, más o menos, Pascuala, puedes definir, hacer la diferencia entre lenguaje literario y lenguaje cotidiano o informal. Mm, Para mí, bueno, para mí el informal es el que hablamos todos los días, Sí, eh, pues a veces hasta mal, no sé, mal hablado, y el literario ya es muy formal, ya tiene que ser más correcto, no sé, ajá. para mí es, Exacto. No sé si más correcto, pero puede ser distinto. ajá, puede ser con palabras más, no sé cómo explicarlas. Más elegante, si lo quieres ver así. Ujú. Ajá, como así, que estén, que se vean mejor, pues hay sinónimos que ya hacen parecer diferente un texto, aunque sean el mismo, ya se ven muy diferentes. Muy bien observado. Por eso es que les busqué este video. Voy a ponerlo y ahí explica qué es el lenguaje literario. Creo que en el otro lenguaje no hay ningún problema. Es decir, en el lenguaje cotidiano no hay problema. Tú me vas a contar la historia que te están pidiendo sin ningún problema. Donde hay, digamos, problemas es en el lenguaje metafórico o literario. Ahí van a explicar el lenguaje literario. Dura 7 minutos. Me gustaría que me hablaras del texto y que para justificar tu participación en el de hoy, me hicieras un resumen en el chat, si puedes, de lo que viste en el video. ¿Te parece? En lo que vi ahorita en este video, Sí, en el que voy a poner, cuando acabe, me haces un resumen de lo que pasó y me dices cómo te va a ayudar para comprender tu actividad integradora 2. Es muy cortito, dos, tres renglones y es suficiente. ¿Ok? sí, Listo, ahí va. Aquí, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué es el lenguaje literario, sus características, los tipos que hay y te daré muchos ejemplos. Antes de empezar, dale con ganas al botón de like y suscríbete si no lo has hecho aún. El lenguaje literario es el que se emplea en las obras literarias, como cuentos, poemas, novelas, fábulas, leyendas, dramas, entre otros. Se distingue del lenguaje común por el esmero que pone el escritor en dar belleza a sus textos y suscitar interés y emoción en el lector. Para ello, el autor se vale de numerosas figuras retóricas. Existe el lenguaje literario narrativo, que cuenta relatos, el poético, utilizado en poemas y otras composiciones líricas, el dramático, empleado en obras de teatro, y el ensayístico, para tratar o desarrollar temas. La función principal del lenguaje literario es hacer más atractiva la lectura. Con este tipo de lenguaje, el lector disfruta del mismo hecho de leer. Al contrario, el lenguaje técnico o científico tiene la función de transmitir información de manera exacta. Un ejemplo de lenguaje literario que se aprecia en la vida cotidiana es el utilizado en las novelas o cuentos. Características del lenguaje literario. Aunque transmite un mensaje, lo más importante en el lenguaje literario es la calidad estética con que el mensaje es transmitido. Se privilegia el estilo y la forma de decir el mensaje sobre el contenido mismo. Su función principal es entretener, hacer atractiva una lectura. Emplea numerosos recursos retóricos, como la metáfora, la elipsis, la exageración, la sinestesia, la personificación, la hipérbole, la metonimia, entre otros. Evoluciona a través de la historia. El lenguaje literario de los poemas del siglo XVI, por ejemplo, es muy diferente al que utilizan los poetas en la actualidad. Es un lenguaje connotativo. Esto quiere decir que el autor no necesita expresar todas sus ideas de manera explícita, sino que deja algunas entre líneas, con la intención de que el lector participe activamente en la interpretación del texto. Empleo de la ficción. El lenguaje literario puede crear realidades ficticias que no tienen que corresponder a la realidad exterior. Recursos del lenguaje literario. Los recursos o figuras retóricas que emplea el lenguaje literario para embellecer el texto y capturar la atención del lector son numerosos. Aquí describiremos los de uso más frecuente. La metáfora. Una metáfora es una relación significativa de comparación entre dos objetos o ideas muy diferentes entre sí. Por ejemplo,
Sus ojos ardían con fuego perpetuo. El fuego y un par de ojos no parecieran tener nada que ver entre sí, pero en esta metáfora ambos se combinan para señalar una personalidad muy apasionada. El monólogo. Este recurso se usa con frecuencia en la novela y en las obras teatrales. Consiste en representar los pensamientos o el diálogo interior de un personaje. Es un recurso útil para exponer las motivaciones profundas de un personaje. Un monólogo famoso de la literatura universal es el de Hamlet. Ser o no ser. He allí el problema. Zoomorfismo. Consiste en caracterizar a un personaje atribuyéndole las cualidades de un animal. Por ejemplo, había algo en su independencia de lobo, incluso en su coraje, que impresionaba a los extraños. El encabalgamiento. Se emplea en la poesía. Lo reconocemos cuando una idea no queda expresada en un solo verso, sino que continúa en el siguiente. Por ejemplo, una tarde parda y fría de invierno, los colegiales estudian. Monotonía de la lluvia en los cristales. Tipos de lenguaje literario. Los textos escritos con lenguaje literario se clasifican en géneros. Los principales géneros son: narrativo. Es el que cuenta un relato. Existen muchas clases de textos narrativos, de acuerdo a la expresión del relato y a la cantidad de personajes que intervienen en él. Así, tenemos narraciones breves como los cuentos, las fábulas y las leyendas, y otras más extensas y complejas como las novelas. Un ejemplo clásico es la novela El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Poético. El lenguaje poético expresa los sentimientos y pensamientos del autor, casi siempre en verso. Puede tener rima y métrica o no. En este último caso hablamos de versos blancos o libres. Dramático. Es el texto de los guiones de las obras de teatro. Es narrativo y también poético, porque no solo cuenta un relato, sino que los parlamentos de los personajes pueden alcanzar gran belleza poética, como ocurre en los dramas de Shakespeare, Pedro Calderón de la Barca o en las tragedias griegas. Ensayístico. En un ensayo, el autor reflexiona u opina sobre cualquier tema desde un punto de vista personal. El ensayo puede incluir pasajes narrativos y su escritura, que utiliza todas las figuras retóricas que considere adecuadas, alcanza con algunos autores una alta calidad estética. Función poética del lenguaje. En el lenguaje literario se manifiestan las mismas funciones que en el lenguaje común, a saber, emotiva, conativa, referencial, metalingüística y fáctica. Solo una función es excluida en los textos literarios: la función poética. Sabemos que un texto tiene función poética cuando lo que más nos llama la atención en él no es el mensaje que transmite, sino la forma en que lo hace. Por ejemplo, no es lo mismo decir: mi vida es un fracaso, todo me sale mal, que escribir: mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. Gustavo Adolfo Bécquer. El primer texto puede quizá conmovernos, pero el segundo nos deja sorprendidos por la belleza de su lenguaje y el ritmo de sus versos. Ambos transmiten aproximadamente el mismo mensaje, pero el poema de Bécquer manifiesta la función poética. Ejemplos de lenguaje literario. Se esforzó con toda su alma para aprobar el examen. Hacía tanto calor que la habitación parecía un horno. Pensaba constantemente en ver de nuevo a su amada. Su vida es peor que un infierno. El cielo rojo recordaba que eran tiempos de guerra. El coronel Aureliano Buendía recordó con cariño la tarde en que su padre le mostró el hielo. En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Lo que le dijo le dolió tanto que su aullido sonó en todo el mundo. Era un bar que te daba una sensación rara de comodidad. Ser o no ser, esa es la cuestión. Ya hemos llegado al final de este tema. Como ejercicio para comprobar lo que has aprendido, deja en los comentarios una oración con lenguaje literario. Dale a like si has aprendido y suscríbete para seguir viendo más videos interesantes. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto! Listo, Pascuala, ¿puedes hablarme un poco sobre esto? Pues nos habla sobre el lenguaje literario que nos da que hace ver bonito
un texto, aparte de que lo hace llamativo, le ponen cierto drama para que pues el lector le guste y cambian algunas palabras para que suene diferente, aunque quiera decir lo mismo. Súper, excelente. Este video en realidad también te puede ayudar para la actividad uno porque habla de los géneros literarios. Entonces ahí nos divide cuáles son los géneros y de hecho se les pregunta cuáles son los géneros en la actividad uno. Y en la actividad 2 sí ya les pregunta específicamente el lenguaje literario. También busqué este video en particular porque en las generaciones anteriores les ha costado un poquito de trabajo distinguir entre lenguaje formal, perdón, lenguaje cotidiano o lenguaje informal y lenguaje literario. Entonces ahí pone ejemplos muy sencillos como el cielo se está cayendo, eso ya es lenguaje literario, para decir está lloviendo, es lo mismo. Entonces, O como todos lo entienden. el cielo está rojo porque está la guerra, o es O el, porque ese es el sol. ajá, porque, o sea, se tiñe de rojo y para ellos es como un síntoma de guerra. Exacto, entonces eso ya es lenguaje literario. Entonces, lo que quiero es que exactamente eso hagas en tu fábula, que tienes que leer la fábula, escribirme primero 5 o 10 renglones del lenguaje formal, es decir, informal, como se lo contarías a cualquier persona, y luego con un poco más de cuidado en el lenguaje y también, como lo dijo el video, utilizando metáforas, etcétera, y las herramientas que utilizó el video, puedes también hacer la misma narración pero desde un punto de vista literario, y ya sabemos, ya sabes, porque lo has dicho muy bien, cuáles son las diferencias. Lo único que te voy a recomendar es que pongas referencias, por favor, porque si no podrías obtener un plagio, lo cual sería una pena, porque necesito que tú revises cuáles son las características, bueno, cuáles son los textos que estás utilizando y cuáles son eh, que me informes básicamente qué textos usaste, ¿no? Hay un formato, que es el formato de APA, que seguramente ya habrás visto en el video, y seguramente habrá errores, eso yo lo entiendo, pero lo más importante aquí es que tú sepas que tienes que poner las referencias, que es obligatorio colocar referencias para evitar el plagio, y eso es algo que no debes olvidar porque si se te olvida, la calificación no va a ser muy alta, aunque tu trabajo sea muy bueno, porque de hecho me has dado muy buenas respuestas. El problema es si no pones las referencias, pues no te puedo ayudar mucho con con la calificación, pero contestando como ahorita, revisando el video muy bien, haciendo preguntas, yo creo que eso lo vas a poder hacer. Ya les acabo de dar por lo menos 2 materiales y quedan algunos que son poquitos. Entonces también tienes que bueno, es parte de sus responsabilidades como estudiantes de prepa en línea CEP, que también vean los videos o que revisen los materiales, que en realidad son muy poquitos. Desafortunadamente se nota inmediato que no lo están leyendo. Cuando, por ejemplo, cuando no saben qué es contexto, o no saben qué es argumento, o no ponen las citas, ahí me doy cuenta que no vieron el video. Yo sé que no pudieron entrar a la sesión, eso lo entiendo, pero otra cosa es ver el video y es parte de sus responsabilidades en Prepa en Línea CEP. Preguntas sobre la actividad integradora 2, Pascuala. Nada más las referencias nada más llevan el autor, la página o llevan la fecha Muy buena. y Ajá. la, la editorial. Eh, O déjame, nada te más. las estoy poniendo en el chat y las voy a explicar. Ahí está. Y lo voy a poner ahorita también en el texto que tengo acá. Acá está, mira. Sí. Lo voy a compartir. Ahí están. Donde dice referencias es la parte que tenemos que poner atención, es esta parte, está acá. Apellido, primera letra del nombre y luego el año, nombre del artículo, nombre de la página de internet y URL. Ujú. Entonces lo voy a hacer con un ejemplo. Sí, porque recuerdo que la cita es primero el apellido ¿Sí? del autor
la cita nos dice o nos explica o nos, no recuerdo eso, No, que pero dice, está bien, de hecho. le pones el nombre y dice, él nos dice, o al revés nos dice, y ya el nombre, y luego ya entre comillas lo que está escrito o lo que es relevante para el tema, y Sí, ya el último es la página en donde le encontraste y el año, todo, y eso ya va abajo al último, ya que terminas la cita. sí, exacto, entre paréntesis, porque lo que yo te voy a poner que está en la pantalla son referencias, son dos cosas distintas. Sí, me confundo un poco en eso, pero sí, Ahí está, ya. mira. Eso es lo que tendría que aparecer al final de tu actividad, de tus actividades. Ujú, Ramírez N 2022 entre paréntesis y luego el lenguaje literario es el nombre del artículo, luego el nombre ujú, de la página es el universal.com y luego me pones el URL o vínculo, que es lo mismo, donde ujú. aparece en el navegador, ya sea en internet, en tu celular o en la computadora, el URL es el link que tú tienes que poner. Entonces, de esa forma, y como está en la pantalla, tú tienes dos opciones para poder ver algunos ejemplos. Si tuvieras alguna duda, pues también me puedes preguntar, por supuesto, que Nada esto. más en eso el link, en algunos, aunque los bajes de la misma página, no siempre abren así tal cual como lo abres en la página. Por ejemplo, ahí en la actividad uno Ajá, está, está lo de Sor Juana y no lo abre, si lo pones así tal cual esté ahí, ajá. mm, no lo abre bien. Bueno, porque yo puse la bibliografía. Sí, bibliografía. Ajá, y ya le puse el link, Ajá. pero ya cuando yo lo intento abrir otra vez, ya no sale así, ya nomás sale mm, bibliografías y ya no sale como está en la página. Ahí sí se me cuesta un poquito más de trabajo. No, a hacer- ver, déjame revisar eso. Ajá, pero no en eso, sino yo misma busqué Sí. en las páginas, no en el que está ahí, sino yo busqué la bibliografía, este, A ver, este que está ahí. ajá, que en el autor, como nos dijo, bueno, Sí. ahí en el video dice que teníamos que hacer como una bibliografía de Sor Juan Inés de la Cruz, pero Biografía, una biografía, perdón. una Biografía. bibliografía, Ajá. ajá, y no, ya le intenté leí dos Ajá. y le puse el link de dos Sí, y no, está bien. me sale lo mismo, o sea, yo pongo el link así como está en la página, Sí. pero ya, ya se lo puse y después lo intento volver a abrir para ver si entra, si está bien mi link. Ah, ya. Ya te Ajá, entendí. ajá, y Mira, no me accede. Por ejemplo, ayer para usted revisar eso, aunque esté en la página, porque ahí está el está nombre de raro la... que no, está raro que se abra primero y luego ya no te abra. Está muy extraño, a lo mejor no estás copiando bien. Pero bueno, Ajá, revísalo y si no, no me preocupes. Pero mira, acabo de poner ¿Estás viendo la pantalla? ajá, Mira, acuérdate que la biografía, si voy a citar y a copiar y copy-paste, copiar y pegar, le voy a poner las ajá, comillas, como lo ensayamos el miércoles. Y luego ya que terminé, aquí donde estoy yo ubicado en el texto, no tienes que poner ningún link, ningún vínculo. Lo que tienes que poner ujú, es solamente el nombre de la página, no sé, Prepa en línea CEP, o el nombre de hecho es el autor, le pones, no sé, Juárez, encontraste una que se llama Juárez y es del 2019 y ya, ahí nada más tienes que poner eso, ujú, sí, así como lo porque puse yo. encontré bibliografías del gobierno, que es del gobierno federal, ahí aparecen las Exacto, bibliografías, pero ¿no? Perdón, ahí nada más tienes nada que más poner, aparece dime, que poner el nombre de la página. ahí donde yo estoy ahorita, donde está la pantalla, no tienes que poner nada, ahí no tienes que poner nada. Donde tienes que poner esos datos que me estás diciendo es hasta el final, que se llama En la referencia. referencias. Ujú. Hasta el final sí tienes que poner eso que me estás diciendo, pero donde estoy yo, después de la biografía, no, solo paréntesis, apellido del autor y año. Nada más esos datos, es muy cortito. Ahí no debe aparecer ningún link. Nada más es Solo es la la cita como cita, termina en la cita y luego ya le pones los paréntesis como te los estoy marcando aquí. bueno, sí,
sí, Sí. esa era mi duda porque le puse, tal vez no puse tanta atención y puse el link en esas. No, ahí lo Hice tienes que la, quitar. hice la cita Sí. y abajo ya puse, sí le puse así como dice eso, pero aparte le puse el link. Ah, no, no, no. Entonces nada más así como está eso, ya lo tienes, quita el link y al final sí, los datos como te están en el chat. Bueno, Esa sí, es la está bien. diferencia entre cita. Cita es lo que estás viendo en la pantalla. Ujú, Referencia es lo que está en el chat. Esa es la diferencia. Cita es una cosa es, ujú. y referencia es otra. Referencia es los libros que leíste en total de toda la actividad. Cita es solamente agarrar las palabras de un link, de una página de internet. Solamente de una. Sí, 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 está bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando con la sesión de hoy? No, ya está clara, ya nada más eso se me dificultaba. Muy bien, ojalá, y si quieres enviarme algún ejemplo, pues también se puede, ¿eh? Para que te des cuenta que está bien. O sea, puedes hacerlo hoy o el fin de semana y mandarme por el chat si está bien. Ejemplos, entonces ya te voy diciendo si sí o no. Sí, bueno, sí, voy a checar y voy a revisar todo y ya terminando, ya le puedo mandar para que cheque si está bien. Exactamente eso es lo que me gustaría que hicieras y también pues, depende mucho de si tienes tiempo y si puedes darte el tiempo para eso. Pero bueno, estoy para ayudarles en lo que necesiten. Si no tienes dudas, aquí dejamos la sesión de hoy. Y esta grabación estará mañana por la mañana, ya disponible, se las voy a enviar a su chat, al chat, y también le voy a poner en el foro que se llama foro, ay, perdón, ahorita les digo cómo se llama Pizarra de Sesiones, en este que están viendo en la pantalla, este que se llama Pizarra de Sesiones, ahí Ujú. va a estar el link y también se los voy a enviar por mensaje privado en el chat, ¿vale? Bueno, gracias. Muy bien, gracias a ti y muchas gracias por asistir este viernes 15 de diciembre. Sé que es difícil, es 15 y demás, todo ya el mundo está pensando en las vacaciones, pero bueno, te agradezco estar aquí y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y muy bien tus participaciones. Gracias.